Abramos en nuestras Biblias en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes y obreros y amigos que nos escuchan a través de este culto en esta plataforma. Soy el pastor Dani Fernández de la Iglesia La Luz de Cristo. Una vez más feliz de habernos encontrado durante esta semana para lo que va a ser el mensaje que Dios nos ha dado y nos guiará durante esta semana. Hemos estado hablando mucho de lo que es la seguridad. Realmente una persona con seguridad, tanto en su vida, en su carrera, en su objetivo, en algo particular, realmente es muy diferente a los demás. Aquel que no tiene seguridad vive desesperado, vive ansioso, vive preocupado, está pensando si lo que tiene valdrá la pena, vive, en otras palabras, inseguro. Nosotros hemos compartido que la primera seguridad que todo hijo de Dios, todo creyente que ha nacido de nuevo, que ha entendido el evangelio, que ha confesado que Jesús es el Cristo, no por un conocimiento, sino que tiene que confesar y creer que eso es el Cristo, pero tener la seguridad completa que Cristo lo ha salvado a través de este evangelio. Tener la seguridad de salvación es la mayor de todas las seguridades que debe tener el hijo de Dios, porque ahí está todo. Ahí está tu identidad. Ahí está lo que Dios le ha dado a usted como la autoridad en el campo. Esa identidad, usted tiene que aferrarse a ella. Esa seguridad es lo que Dios a usted le está dando a través del mensaje, a través de su palabra. Hablamos también que el creyente que tiene seguridad, realmente que ha sido salvado, perdonado completamente por sus pecados, esa persona tiene seguridad que cuando ora, absolutamente Dios le responde. Claro que Dios lo responde. No porque usted es el mejor o porque usted oró menos, oró más. Dios le responde porque usted tiene una identidad, porque usted es salvo. Usted ya no es esclavo, dice Gálatas 4, sino usted es llamado hijo y heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces usted puede tener, la semana pasada compartimos la seguridad que si usted está orando y él responde, porque usted es su hijo y él le tiene que responder y dar respuestas, entonces esté seguro que él lo va a guiar absolutamente en todo, porque a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados, todo ayuda bien. ¿Tiene usted esta seguridad? Porque esto es lo que el creyente debe vivir. Es lo que el creyente debe tener en su diario, en todo lo que haga, en el trabajo, en el oficio, en el negocio. Seguridad completamente. Pero ante todo, no olvide que usted es hijo de Dios, salvo por gracia. En esta cuarto mensaje compartiremos acerca sobre la seguridad del perdón de pecados. Es una gran pregunta, pero muchos creyentes hasta el día de hoy, porque no tienen esta seguridad, siguen haciendo la misma cuestión. ¿De verdad Dios me ha perdonado completamente? ¿De verdad este pecado que él haga el día de hoy o mañana, Dios me lo perdonará? ¿Dios se va a alejar de mí si hoy cometo este error? Ya que no tienen esta seguridad, viven así en su futuro. Entonces sienten que la vida cristiana es una carga, es un peso. La Biblia dice en la lectura de hoy, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted no cree que está hablando los creyentes? Está hablando los hijos de Dios. Pero tenemos que recordar que nosotros venimos de una vida de Génesis 3, atrapados en lo material de Génesis 11, Génesis 6, Génesis 11. Cuando nosotros realmente aceptamos el evangelio, completamente Cristo nos perdonó. Pero todavía continuamos con cargas, continuamos a veces con situaciones, con pensamientos y hasta con incredulidad que vamos a ver el día de hoy. Y eso nos lleva a pensar si en verdad Él nos ha perdonado. No olvide algo. Y quiero con esto iniciar la introducción del mensaje del día de hoy. No lo olvide. En cada parte de su vida, en cada lugar, con esta seguridad, téngalo esto. Dios, su poder y su palabra, la palabra de Dios, no cambia. Así que usted debe tener completa conclusión y convicción en esto. Dios no cambia. El poder de Dios tampoco cambia. Así que la palabra de Dios tampoco cambia. Entonces, nuestra vida de fe en esta tierra tampoco debe cambiar. Nuestra vida de fe debe estar aferrado no a mis pensamientos, sino a la promesa de Dios, a la promesa del Padre, a la promesa de la palabra de Dios, al testimonio de Dios. Porque una vez lo digo, Dios no cambia,
es inmutable, es eterno, su poder tampoco cambia, es eterno, es completo, es suficiente, y la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Tengamos seguridad en lo que dice la palabra de Dios. Bien dice 1 Pedro capítulo 1, versículos del 23 al 25, cuando usted lo lee, dice que esta palabra, en el versículo 23, fue esta palabra eterna que me salvó. ¿Y por qué esta palabra me salvó? Porque esta palabra viene de Dios. Esta palabra viene de su poder. Así que esta palabra, de lo que yo estaba en una vida deshecha, en oscuridad, esta palabra me dio la luz. Y no solamente esta palabra me dio la luz, dice el versículo 23, sino el 24 dice que esta palabra que me dio la luz continúa obrando hasta el día de hoy, continúa haciendo su gracia de salvar a las personas hasta el día de hoy, inclusive en el futuro. Eso significa que la palabra de Dios es eterna. Y aunque todos nosotros terminemos, aunque nuestra vida termine, esta palabra continuará. Y lo tercero es que esta misma palabra es la palabra del evangelio que hemos oído. En otras palabras, esta palabra es Cristo. Tengamos la seguridad de que Dios, su poder y su palabra no cambia. Y aferrémonos a esta palabra que es completa, suficiente y todo. Entonces llego yo a la tercera punto de la introducción. Si yo soy salvo, si usted es salvo y tiene la seguridad de la salvación, entonces tenga la completa seguridad que Él va a responder a sus oraciones. Y si Él responde a sus oraciones, absolutamente, Él va a guiar su vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenga esta seguridad. Estas tres seguridades es el inicio de toda nuestra vida. Y el día de hoy hablaremos de por qué el creyente, el Hijo de Dios, muchas veces no tiene seguridad de que si Cristo haya perdonado completamente sus pecados. Usted muchas veces vive por esto, ¿verdad? Se sigue angustiando. Hoy usted vivió una vida muy buena en la casa, en la familia, en la iglesia, y de repente otro día ocurrió algo, pasó algo en la casa y dice, ya Dios no está conmigo. Ya dice, ya Dios no me va a perdonar. Y comenzamos a tener maquinaciones en otros pensamientos. ¿Por qué el Hijo de Dios, inclusive hasta el día de hoy, no tienen seguridad del perdón de sus pecados? Número uno, la mayoría de la gente no tiene, ese creyente, no tiene seguridad del perdón del pecado, es porque, simplemente, ¿por qué no tienen seguridad? Es porque la mayoría no conoce el pecado original. ¿Sabe cuando me refiero al pecado original? Las personas solamente conocen el pecado consecuente, o sea, el pecado de lo que vino después del evento de Génesis 3. O sea, la gente piensa que por robar, por matar, por estar en la droga o por, bueno, qué sé yo, de que usted ha tenido en su hogar con sus hijos, que es por esa razón de que usted y yo no podemos ser perdonados o nunca vamos a poder estar junto con Dios. ¿Por qué? Porque estamos solamente pensando en el pecado de la consecuencia. No conocemos el pecado original, el pecado que inició desde Génesis 3. ¿Usted conoce este pecado? Cuando usted lee la Biblia, usted ve que desde Génesis 3, que empezó el acontecimiento de Adán y Eva, que Adán y Eva tomaron del fruto engañados por la serpiente, que la Biblia dice que es Satanás, todas estas maldiciones vino hasta nuestra vida. Y cuando usted lee Génesis 3, 16 al 20, habla del dolor de la mujer en el parto, habla del sudor del hombre cuando tenga que trabajar. Y eso no está sucediendo ahora. La mayoría de los creyentes, inclusive creyentes, inclusive y las personas también, están pensando de que Dios no me va a perdonar por mis acciones hoy, por mis acciones de ahora. Yo lo puedo decir de esta manera. Es como cuando usted está en la casa y comienza a tener fiebre, ¿sí? Para tener el ejemplo. Y cuando usted tiene fiebre, usted toma una pastilla, ¿sí? Para detener la fiebre, pero se da cuenta que la fiebre vuelve. Y después de 3 días usted tiene que ir al médico porque no se detiene la fiebre. Y el médico le dice que el problema no es la fiebre, sino un virus. Entonces el médico le receta un antibiótico para atacar el virus. ¿Y qué sucede cuando el virus de su cuerpo desaparece? La fiebre también. De igual manera, los hijos de Dios, y como estoy hablando de creyentes, estamos pensando más en los pecados consecuentes exteriores. Hablamos de si hoy mentí, claro que es malo. Si hoy robé, claro que es malo. Si hoy grité, si hoy me enojé, claro que es malo. Pero no hemos entendido que hay un problema original donde inició todo. Y ese problema tiene que ver conmigo también.
porque yo vengo de Génesis 3. Entonces, ya que no saben esto, piensan que por matar, robar, la droga, etcétera, lo que he compartido, entonces viven sus vidas intentando solucionar ese físico, eso externo. Entonces no pueden solucionar su vida y no pueden ser felices porque están solucionando eso solamente de una manera. Le dicen, deja de tomar, deja de fumar y vas a ver que vas a encontrarte con Dios. Deja de robar, pórtate bien, ya deja de andar de estar con otras mujeres y verás que ahí Dios te va a perdonar. Solamente intentamos cambiar o perdonar, podemos decir, lo físico. Inclusive en las iglesias hablamos de esto. Por eso es tan importante conocer lo que significa el pecado original. Si usted no conoce el problema de la separación de Dios, el problema de la esclavitud del pecado y el problema de Satanás, usted y yo vamos a estar viviendo entonces con esto exterior y tratando de solucionar lo exterior. Y sin saber esto, las personas culpan a sus padres, culpan a sus amigos, culpan a su familia. Mi vida es así, mi vida cristiana es difícil, mi vida cristiana es así porque mi papá, mi mamá, ojalá hubiera nacido en un seno, una iglesia o de un padres pastores, ojalá yo hubiera nacido en la familia cristiana, ahora porque estoy solo, porque nadie me ama. Entonces todo es culpa a nivel exterior porque no conocen el acontecimiento de Génesis 3. Lea Génesis 3. Ahí está la realidad de por qué el ser humano sigue sufriendo hasta el día de hoy. Voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que entró en Génesis 3 el problema entró la vergüenza, entró el problema de la ira, entró el problema de la ansiedad, de la preocupación. Todo esto entró en Génesis 3, al punto de que ahora el hombre ciego no entiende, solamente quiere solucionar lo que se ve y no conoce el acontecimiento de Génesis 3. Usted lee en Génesis 4, su propio hijo mayor de Adán mata al hermano hijo menor. ¿Realmente el problema de Génesis 3 es grave? Es grave. Pero los hijos de Dios, inclusive creyentes, por eso hablo de los creyentes, no conocen este acontecimiento. Solamente usted tiene que leer la realidad de Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y en Romanos 3:23 dice un poquito más, por cuanto todos, no dice algunos, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros estamos separados de la gloria de Dios? ¿Por qué yo? Por cuanto todos. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, pastor. Yo acabé de nacer, yo vivo en esta época. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la otra parte dice, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando usted ve esta realidad, entonces podemos llegar a una conclusión. El problema que vemos ahora, que lo que están intentando solucionar solamente son pecados de consecuencia, lo que ha generado el acontecimiento de Génesis 3. Nosotros debemos entender, estar claro de que hay un problema mucho más grave de lo que nosotros vemos físicamente. Ya que no lo conocemos, ya que no conocemos este problema físicamente, solamente físicamente tratamos de solucionar y no lo conocemos de una manera exterior, espiritual, no lo conocemos, vivimos sufriendo. Y si al que vivimos sufriendo, estamos buscando la manera de solucionar eso. Obreros, iglesia, abramos nuestros ojos. Hay un problema mucho más grave de que lo físico que usted ve ahora. Ese es el acontecimiento de Génesis 3. Lo primero que quiero yo confirmar es que hay que recordar esto. No hay otro evento más grave, no hay otro evento más terrible en la historia de la humanidad que no haya sido el evento de Génesis 3. ¿Usted está consciente de esto? ¿Usted sabe de este acontecimiento? La Biblia lo dice. Por eso muchos creyentes no tienen seguridad del perdón de sus pecados. Yo quiero llegar al segundo punto por eso. Ya que no conocen este problema original del acontecimiento de Génesis 3, entonces no pueden conocer lo que significa la salvación de verdad. Solamente saben la salvación de una manera de conocimiento, tal vez. O tal vez lo conocen como porque alguien le compartió, sí, se escucha bien, o por un estudio que tuvo. Pero, ¿qué significa la salvación entonces? Si usted conoce el acontecimiento de Génesis 3 y se da cuenta que el verdadero problema es mucho más de lo que vemos ahora, entonces usted puede llegar a conocer el significado de la salvación. Y quiero decir en palabras
en resúmenes, en pensamientos, por decir, lo que significa la salvación. Primero, la salvación es ser libre de Satanás, es ser libre del destino. ¿Usted sabía esto? Satanás es el que príncipe de este mundo que está llevando a la corriente espiritual de las personas en Efesios 2:2. Somos llamados por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, Efesios 2:3. Y ese destino, esa ley de la muerte y el pecado nos está llevando hacia el infierno. Esto es destino, no hay manera de poder cambiar esto. Y ser salvo significa ser libre de esto, que ya no estaré más en las garras de Satanás, ya no estaré en el poder de él. Y si yo ya no estoy en el poder de él, mi destino ha cambiado. Ya yo no iré al infierno, iré al cielo. Eso es la salvación. La salvación, segundo, significa salir del pecado y de las maldiciones. Ya yo no estoy atrapado ¿en qué pecado me hablas, pastor? En el pecado de la separación de Dios, en el pecado de la esclavitud que yo andaba y en el pecado de Satanás que me tenía atrapado. Ese problema del pecado, el pecado original que se llama la Biblia, este problema es ser libre de esto. ¿Cómo pastor voy a ser libre de esto? Es por la salvación. Entienda el significado de la salvación. Ya usted no será maldecido, porque vivimos una época una época de corrupción, una época de oscuridad, y maldecidos éramos. Esa maldición terminó en el momento que usted se encontró con Dios a través de la salvación. La salvación no es cualquier cosa, no es un pensamiento, no es solamente algo que se debe quedar como un estudio, es algo real. La salvación es completa, es suficiente. ¿Qué es la salvación, pastor? La salvación significa ser libre del infierno, libre del poder del infierno. Ya yo no tengo que estar pensando si iré al infierno o no. Se acabó. El día en que usted aceptó a Cristo, el evangelio completo y suficiente, sus pecados fueron perdonados. Las maldiciones fueron deshechas. Hoy usted es nueva criatura. Por eso muchos creyentes viven inseguros, porque no conocen el significado de la salvación. Dios ha perdonado completamente mis pecados, pastor, completamente. Todos tus pecados, principalmente el de Génesis 3, que yo venía hacia la separación de Dios, estaba en un estado de esclavitud del pecado que yo no sabía y fui libre de esto y libre del poder de Satanás. Conozca, entienda realmente lo que es la salvación. La salvación no es ir a la iglesia, cualquiera puede ir. La salvación no es decir que vengo creciendo en la vida cristiana o estoy cantando en un programa o haciendo un evento en la iglesia. Esto no es la salvación. La salvación es un estado espiritual, es un cambio espiritual que vino por medio del evangelio. Usted conoce el significado de la salvación. Tenga seguridad entonces que Cristo lo ha perdonado completamente. Pero déjeme decirle algo. Si hay un pecado que el creyente se debe arrepentir todos los días y que todos los días debemos entregarlos a Dios, es el pecado de la incredulidad. ¿Por qué, pastor? La incredulidad es como un cáncer que va pequeño, que se va poniendo tus pensamientos y se va aumentando al punto que usted dice, ya no puedo más. La incredulidad no hablo de no creer en Dios. Cualquiera cree en Dios. No hablo de no ser perdonado. Fue perdonado. La incredulidad hablo de un pensamiento que dice, ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que lo que la gente está hablando de mí es verdad? Creo que ya no puedo más. Creo que tienen razón. Entonces, esa incredulidad, ese pensamiento de no se puede, que no tengo esta identidad, ese pensamiento, entrégaselo a Dios. Arrepiéntase a Dios de esto. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos en el diario de los pensamientos, de lo que se pueda o no pueda. La Biblia dice en Hebreos 3:19 que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque algo negativo tenían ellos, porque Dios así no lo quiso, algo físico. No, la Biblia dice que ellos no entraron por causa de su incredulidad. Es terrible la incredulidad. Es terrible que hoy en día usted no tenga seguridad del perdón de pecados. Es terrible que usted no tenga seguridad de la salvación y que Dios responda a sus oraciones. Y es terrible estar inseguro, de verdad Dios me estará guiando, ¿no? Y ahora que usted diga, ¿me perdonará? Hoy cometí un error. Él perdona todos los pecados para siempre si ustedes hoy se lo entrega a Él. Recuerde que si usted no entrega sus pecados, sus cargas a Él, sus pensamientos a Él,
Es como si el Señor, usted sentirá que Él no lo haya oído. En Salmo 66:18 dice que si en mi corazón hubiera iniquidad, si en mi corazón hubiera iniquidad, dice el Salmo, el Señor no me había escuchado. Hay que botar toda la incredulidad, todos los pensamientos, toda la inseguridad. Hay que entregárselo a Dios, porque somos sus hijos. Vivir en ese estado es cuestión de tiempo y Satanás se aprovechará de esto. Satanás tomará su incredulidad y su debilidad y con esto entrará a sus pensamientos. Que el día de hoy usted tenga completa seguridad, obreros, de que Él ha perdonado completamente sus pecados. Quiero terminar este punto recordándoles algo. Entonces, pastor, ¿qué necesito el día de hoy? Primero, si usted no tiene seguridad de la salvación, si usted no tiene seguridad de que Dios le va a responder, si usted no tiene seguridad de que Dios le está guiando, entonces yo quiero hacerle algo, decirle algo y preguntarle algo. ¿Usted es salvo? Porque la salvación significa recibir a Cristo. Eso es la salvación. Estar seguro que solamente Cristo es el camino para que yo me pueda encontrar con Dios. Si usted acepta a Cristo hoy, sus pecados serán perdonados. Sus pecados, el problema de Génesis 3 que usted tenía desde nuestros antepasados, será perdonado para siempre. Y solamente es cuestión de entregar nuestras vidas, nuestra vida delante de Dios. Que el día de hoy pueda recordar estos 3 puntos. ¿Por qué muchas veces no tengo seguridad? Es porque no conocemos el verdadero problema o el pecado original. Lo segundo es que no conocemos muchas veces el significado de la salvación. Solamente es un conocimiento, pero más que un conocimiento es un estado espiritual. Por eso el día de hoy tenga como tercero la seguridad. Que Dios ha perdonado todos sus pecados. De que la incredulidad es el pecado más grande que cada creyente se debería arrepentir. Porque aunque diga yo no creo, yo creo en Dios, yo estoy seguro, pero cuando vienen las situaciones, su corazón, su pensamiento cambia. En el ambiente cambia. Por eso completamente debo estar seguro de que mi incredulidad ya no es parte de mí. Y por último, por eso debo entregar todos mis pensamientos, hasta lo más profundo de mi corazón, mis iniquidades, mis pensamientos a Él. Y Él me oirá. Tenga seguridad de esto. Quiero concluir el mensaje de esta tarde para la Iglesia de la Luz de Cristo y todos los creyentes que nos escuchan con 2 afirmaciones. Quiero confirmar esto y cada día afirmémonos en nuestros corazones. Somos hijos de Dios. Recuérdenlo, salvados por gracia. ¿Qué significa esto? Como un regalo de Dios. Salvados como un regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado. No fue algo que lo merecíamos. No hicimos algo extraordinario. Es un regalo. Por eso, segundo, en medio de cualquier situación o ambiente, es tener la seguridad de que Él perdona completa y cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? Hijo de Dios, habla a los creyentes. ¿En qué usted se habrá equivocado el día de hoy? ¿Qué pensamientos habrán venido el día de hoy? ¿O qué inseguridad usted pensará del futuro, la familia? Entrégueselo a Dios. Diga, Señor, me arrepiento de tener estos pensamientos. Quiero creer en tu palabra. Confirmo tu palabra en mi vida. Hijo de Dios, hagan esto. Satanás no desea que usted viva pensando cada día en estas seguridades. Quiero confirmar que cada día tenga la seguridad de la salvación, tenga la seguridad que Dios va a responder sus oraciones, tenga la seguridad que Dios va a absolutamente guiar su vida porque es su hijo y que cada día, en cada lugar, en cada tropiezo, en cada momento, Dios va a perdonar completamente sus pecados. Esta es la seguridad y con esto voy a tener mi gozo y con esto podremos disfrutar la quinta seguridad que veremos la siguiente semana. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Hoy, Señor, estamos delante de ti porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Señor. Y siendo tus hijos, Señor, salvados por gracia, hoy confirmamos tu palabra. Gracias por darnos la seguridad completa del perdón de nuestros pecados. Ayúdanos cada día a entender que el problema más grande es el problema que vino desde el acontecimiento de Génesis 3 hasta el día de hoy. Y que hoy confirmemos, Señor, que solamente Cristo
es la respuesta para toda la humanidad, y que a través de ella, como hijo tuyo, pueda entregar todas mis cargas y mis incredulidades, Señor. Gracias por darnos tu palabra y por perdonarnos, Señor, para siempre nuestros pecados, Señor. Oramos, Señor. Oramos por este culto para que recibamos toda la gracia en esta semana. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que está con nosotros todos los días. Oramos. Amén.